reunirnos por este medio a alabar a nuestro Dios, ese Dios hermoso, ese Dios precioso que siempre está ahí, a todo momento, en todo lugar, guardándonos, protegiéndonos. Ese Dios que siempre está ahí dispuesto con su mano extendida, pero que espera que nosotros clamemos día a día a Él, que espera que nosotros le demos a Él lo que Él merece, que es la alabanza y la adoración. Dice el Salmo 28, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron los hechos de Jehová ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Vamos a alabar a nuestro Dios en esa actitud de agradecimiento, de gratitud a Él por lo que Él es bueno. Ese Dios que es nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro príncipe, nuestro dueño, nuestro Señor. Amén.
seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas
Bueno, una vez más, buenos días para todos, para los que se están uniendo en este momento. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Es que es muy bueno estar en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios encontramos sanidad, encontramos libertad, encontramos el perdón, encontramos el amor, encontramos amistad. Todo lo encontramos en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo no amar la presencia de Dios? Esta mañana la predicación va a estar un poquito extensa. Entonces, acomódense muy bien allí, cada uno de ustedes en el mejor sillón allí, en ese sofá reclinable allí. Bueno, los que están en la camita aún, pues pongan el cojincito, la almohadita, acomódense bien cómodos para que la palabra no tenga ningún estorbo y que llegue a sus corazones y que sea esta palabra puesta en práctica por cada uno de nosotros, porque Dios envió esta palabra hoy para bendición de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta mañana? Y pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren ser doblemente bendecidos en esta mañana? Pero tenemos ese Dios sobreabundante que a veces no se queda ahí en el doble, sino el triple. ¿Cuántos quieren ser triplemente bendecidos? Etcétera, etcétera. Entonces levante su mano y diga, yo quiero ser bendecido todo cuanto Dios quiera darme en esta mañana. Amén. Vamos, o permítame iniciar la predicación de hoy con una pregunta. Me gusta así, estilo aula de clases, y como pues las clases ahora son virtuales, así como estamos nosotros, pues vamos a empezar con una pregunta. ¿A cuántos les gustaría recibir una doble porción de bendiciones en esta mañana? Yo creo que a todos, ¿verdad? A todos nos gustaría recibir doble porción de las bendiciones de Dios. Pero desdichadamente muy pocos logran recibir todas las bendiciones que Dios desea entregarnos. Muy pocos logran recibir todas las bendiciones que Dios ganó allí en la cruz para nosotros. ¿Y por qué sucede esto? Esto es algo que sucede porque muy pocos están dispuestos a ir en busca de ellas. En otras palabras, existen muchos cristianos que no siempre están dispuestos a ir en busca de las bendiciones. Muchos cristianos no siempre están dispuestos a hacer lo que Dios exige, lo que Dios demanda y espera de nosotros. Sino que más bien se sientan a esperar a recibir las bendiciones de Dios sin ni siquiera intentar cumplir con lo que Él nos ha llamado a hacer. O sea, sí queremos recibir, pero no queremos es hacer lo que Él nos exige. Es decir, existen muchos que no buscan de Dios en todo momento, sino que se han acomodado y se han conformado con lo que tienen. Y no sabiendo que tenemos un Dios sobreabundante, un Dios que todo lo tiene. Y que, como les digo, Él siempre está dispuesto a darnos más de lo que nosotros pedimos. La realidad es que en la iglesia de hoy existen muchas personas haraganas. Ojo que no estoy regañando a nadie ni estoy diciendo que en buscadores de la presencia, sino estoy hablando en la iglesia general en todo el mundo, de la iglesia de Jesucristo. Existen muchas personas haraganas, personas que no leen y meditan en la palabra de Dios, personas que no oran, personas que no alaban a Dios, mas sin embargo quieren recibir. Pero Dios nos dice: pedid y se os dará. Y si nosotros ni siquiera oramos para pedir, entonces ¿cómo queremos recibir? Personas que se han acomodado tanto en el pensar de que están salvos,
que ni tan siquiera toman ese tiempo de comprobar lo que escuchan o lo que se les enseña. Yo aquí muchas veces les digo, vamos a leer tal versículo, pero mire, léanse todo el capítulo, lean desde el capítulo anterior para que entiendan. Yo no sé cuánto se toman esa tareita, eso es como digerir lo que se les está dando. Y esta actitud conformista es la que le ha permitido al diablo, al enemigo, infiltrarse en la iglesia. Y les ha abierto el camino a los falsos maestros, a los falsos predicadores. Y estamos hablando de personas que con apariencia de bien tergiversan la palabra de Dios, las escrituras, para manipular a las personas y aprovecharse de los débiles en la fe. ¿De quién les hablo? Mire, la realidad es que existen numerosas personas que caen bajo esta categoría. Lo único que tenemos que hacer es escuchar la radio, por ejemplo, o ver a los teleevangelistas y prestar atención a lo que dicen. En la mayoría de los casos, de lo único que se predica hoy en día es de la prosperidad material, y es lo que a muchos les gusta. Solo que se les diga es que van a ser bendecidos, que van a tener riquezas, casas, carros, cuentas bancarias, fincas. Eso les gusta. Pero cuando el pastor o el predicador o el líder les habla de perdonar, de cambiar, eso sí no les gusta, y entonces por eso se disgustan. Y por eso ese no es un buen pastor, porque les dice la verdad. Que vaya y pida perdón, que se arrepienta, que cambie, que salga del pecado. ¿Sí? Entonces, hay gente que eso le disgusta. Y no les estoy hablando de alguien en particular, sino que les estoy hablando de todos esos que hacen falsas promesas, todos esos que se atreven a decir que profetizan en el nombre de Dios. Que Dios me mandó que les dijera, que Dios te manda a decir. No, les estoy hablando de todos esos que deliberadamente distorsionan la palabra de Dios para su propio beneficio. Les estoy hablando de todos esos que se atreven a insinuar que las bendiciones pueden ser compradas. Y vemos como en muchas iglesias, doctrinas, etcétera, venden que los paños de la unción, los pañuelos de la doble unción, las cruces, el agua bendita, el aceite de la unción, amuletos, etcétera, etcétera. Y que defienden sus acciones diciendo que esto es algo bíblico, y no, esto no es verdad. En ningún lugar de la palabra de Dios encontramos que las bendiciones de Dios son compradas. Las bendiciones de Dios ni se compran ni se venden. ¿Qué tenemos que hacer para recibir las bendiciones de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para recibir esa doble porción? Porque es que así se llama la predicación en esta mañana. Una doble porción. Y yo creo que allí en casa, cuando pregunté, todos queremos recibir esa doble porción. ¿O no es así? Escriban ahí un amén si desean esa doble porción. Porque hoy vamos a aprender cómo vamos a recibir esa doble porción. No nos vamos a conformar con lo sencillo. Queremos lo doble. Doble porción. ¿Cuántos quieren recibir esa doble porción? Pero como les digo, ¿qué tenemos que hacer para recibir esa doble porción? Y para contestar estas preguntas que acabamos de plantearnos, examinemos ahora lo que sucedió con Elías y Eliseo, un poco antes de que Elías fuese llevado al cielo. ¿Por qué escogí a Elías y Eliseo para la predicación de hoy? Mire, la razón por la que escogí a estos dos personajes y estos pequeños detalles históricos para la predicación de hoy es porque en estos detalles históricos descubriremos 4 pasos
a seguir, mire, son 4 y muy fáciles. 4 pasos a seguir que nos revelarán lo que nosotros tenemos que hacer para recibir la doble porción de bendiciones que deseamos. Doble porción, desea allí Fabiola, Monita Yadira también quiere una doble porción, allí Yolandita también quiere una doble porción. Todos los que quieran esa doble porción escriban ahí amén o reclame su doble porción, porque eso es hacer. Y hoy vamos a aprender cómo se recibe esa doble porción. Y para eso van a buscar o vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 11. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 11. Allí en el barrio El Recreo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 11. Vamos a leer con la dirección del Espíritu Santo. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Repita, venían de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Repita, descendieron a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Repita, vinieron a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Repita conmigo, me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de a lo lejos, y ellos 2 se pararon junto al Jordán. Diga, se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Pues yo creo que no habría necesidad de predicar más, porque lo que hemos repetido son los 4 pasos a seguir para recibir esa doble porción. Es algo bien bonito, ¿verdad?, que me enseñó el Señor en estos días, y ayer lo pude concluir, porque aprendí mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a desmenuzar este pasaje de la Biblia y vamos a ir al versículo 1, donde nos enseña la palabra de Dios y dice, deja tu lugar de seguridad, deja ese lugar de comodidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dejar ese lugar donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos cómodos, donde nos acomodamos. Como yo digo jocosamente, nos desparramamos ahí y de ahí nadie nos mueve. Entonces, el versículo 1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal.
En este versículo encontramos la palabra clave. ¿Cuál será la palabra clave aquí? La repetimos. Yo les hice repetir en versículo por versículo. A ver, aquí quién escribe. La Candelaria, allí los de la Candelaria, a ver qué dicen. ¿Cuál es la palabra clave ahí en el verso 1? Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. En este versículo, como les digo, está una palabra clave que nos muestra el primer paso a seguir. Si genuinamente deseamos recibir esa doble porción de bendición de Dios, ¿qué palabra clave existe aquí? Aquí nadie me la ha escrito, por aquí mi esposa sí me está diciendo ya, pero le ruego que no le sople. Sara Cifuentes, muy bien, de Gilgal, tiene un punto positivo. Gilgal es la palabra clave aquí. Claro que lo escribió mal, pero bueno, no importa, yo lo interpreto. Gilgal. ¿Por qué digo que el nombre de esta ciudad es la palabra clave? Ustedes dirán, y yo también me pregunté, pero eso uno orando el Espíritu Santo le muestra. No, ahora ya cambió. Sara ya escribió que no venir, es Gilgal, ya borré ese comentario. Mire, la razón por la que digo que Gilgal es la palabra clave que nos demuestra el primer paso a seguir es porque esta ciudad representa diferentes cosas. Esta ciudad fue la primera región conquistada por Josué, así que era un sitio seguro porque Josué la había conquistado para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Gilgal fue el primer sitio de un campamento de Israel al oeste del Jordán, al este de Jericó. Aquí Samuel también fue juez en Gilgal. Y Saúl fue hecho rey también allí en Gilgal. Y posteriormente fue utilizada este pueblo, esta ciudad, para el culto ilícito. ¿Para cultos qué? Paganos. Entonces, si nos damos cuenta, por importancia era un sitio bien importante. Además, también fue morada de los profetas en el norte de Israel. Esto es cerca de 7 kilómetros de Silo y de Betel. Gilgal fue la ciudad donde el pueblo judío había celebrado la primera Pascua. Es decir, Gilgal marcó el nuevo comienzo de este pueblo. Una vez fue conquistada por Josué, este pueblo cambió totalmente. ¿Y qué significado tendrá todo esto que les acabo de decir? Mire, lo que esto significa es que Gilgal era el lugar de seguridad y comodidad para Elías y Eliseo. Ellos se sentían cómodos ahí. Así como muchos dicen, no hay como la tierra de uno, dirán, ¿no? O como diría mi mamá, no hay como los pajares de uno. Uno se siente cómodo en lo que es de uno, en lo que uno se ha acostumbrado. Yo he tenido la oportunidad de vivir en varias partes, en mi juventud y en mi posjuventud también en muchas partes, y la verdad hoy sigo diciendo que la mejor tierra y el mejor sitio para vivir es Sogamoso. Y estoy en mi sitio de confort, diría yo, en Sogamoso. ¿Sí? Entonces, así se sentía Elías y Eliseo, se sentían seguros y cómodos allí en Gilgal. Pero el llamado de Dios les conducía a que ellos salieran de esa ciudad. Dios les estaba llamando que salieran de esa ciudad para que pudiesen cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y cómo se aplica esto a nosotros, iglesia? Mire, la realidad es que todos aquí hemos desarrollado una zona de comodidad en nuestra creencia y en la iglesia donde nos sentimos seguros. Y en muchas ocasiones esta comodidad se ha conducido a muchos a que no estén dispuestos a avanzar más allá. La mayoría de los cristianos han desarrollado una zona de confort en asistir a los cultos de la iglesia. Han desarrollado un área de seguridad y confort al participar en las actividades, que hasta en cada culto se sientan en la misma silla.
Eso llegan y ya como si tuvieran escriturada, marcada la misma silla. Porque se sienten allí en su zona de confort, en su silla segura. ¿Sí? Pero cuando llega el momento de cumplir con lo que el Señor nos manda, con el mandato que el Señor nos ha entregado, existen muy pocos que están dispuestos a abandonar esa zona de seguridad y a asumir nuestra posición en el campo de batalla. Por eso es que hoy hago ese llamado a que reflexionemos. Si estamos estancados ahí es porque nosotros mismos queremos estancarnos ahí. Nos sentimos ahí súper seguros en esa zona de confort. Si encuentras que no estás dispuesto a asumir tu posición en el campo de batalla, recuerda que Dios no te ha llamado a trincherarte para defender la fe, sino que te ha llamado a que asumas tu posición en el campo de batalla y que ataques las fuerzas del enemigo. Dios nos ha llamado a que abandonemos la zona de confort. Dios nos ha llamado a que abandonemos esa zona de seguridad en nuestra vida y que proclamemos el evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él no dice, espere ahí en tu casa que llegue alguien a que le prediques, porque más bien llegan los testigos de Jehová y te predican. Dios nos está llamando es que salgamos. No porque somos los anfitriones de la casa de bendición, entonces esperemos a ver si viene alguien que quiera recibir de la palabra de Dios. No. Dice, id por todo el mundo, id por toda la ciudad, id por todo el barrio y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Ay, no, es que yo no le predico a ese porque es que se me cae gordo o regorda o bueno. Tantas excusas que ponemos. No, ahí dice la palabra, es clara y dice a toda criatura. Así que, si genuinamente, verdaderamente, deseamos recibir esa doble porción de las bendiciones, el primer paso a seguir es ¿qué? Salir de nuestro Gilgal. Dios mandó a Eliseo y a Elías que se fueran de Gilgal, ¿verdad? ¿Qué causa que muchos se atrincheren en su Gilgal? Mire, lo que causa que muchos se metan ahí, se atrincheren en su Gilgal, es el temor a fracasar. Sí, escucharon bien, es el temor a fracasar. Y yo digo esto porque es que muchos no cumplen con lo que Dios nos ha encomendado por temor a ser rechazados. Muchos no cumplen con lo que Dios nos ha encomendado por temor a lo que se pueda decir o pensar de nosotros. Ay, no, yo no voy y le hablo a ese porque a mí mismo me dice que soy aleluya, que me convertí, que me perdieron, que me lavaron el cerebro, que bueno, tantas cosas que nos podrían decir. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:7? Las citas que no las repita es porque yo sé que no las sabemos todos. Y 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado ese espíritu para ser cobardes, para tener temores. Dios nos llenó fue de poder. El Espíritu Santo nos llena de poder, el Espíritu Santo nos llena de amor, el Espíritu Santo nos llena de dominio propio. O en Romanos 8:31, ¿qué dice? Ese también no lo sabemos. Que si Dios es por nosotros, pues ¿quién podrá contra nosotros? Romanos 8:31. Mire, y el camino a la doble porción de bendición comienza en Gilgal. Es decir, en la seguridad, en el confort que obtenemos en nuestra fe. Pero no se detiene o termina allí, sino que tenemos que movernos. Porque si nos quedamos en el Gilgal, estaremos siendo conformistas y Dios ganó muchas más bendiciones para nosotros en la cruz y tenemos que movernos, salir de ese Gilgal. No con lo poquito que Él nos puso ahí. No con las primicias que Él nos dio ahí.
sino que Él quiere que salgamos, nos movamos a por más. Levante su mano y diga, voy a por más. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué? Sarita, salir de nuestro Gilgal. Lo segundo que tenemos que hacer es acercarnos a la presencia de Dios. Versículo 2. Ahí donde estamos, no es que lo hayan perdido. Entonces dice el versículo 2. No, Sarita, yo dije, voy a por más. Nosotros los españoles decimos así, voy a por más. Versículo 2. Esto es bromitas ahí. Estamos volviendo así como somos allí en el templo con el bullying ungido. Dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Una vez más, vuelva y repitan, descendieron a Betel. La palabra clave que nos indica el segundo paso a seguir para recibir la doble porción de la bendición es... A ver, ¿cuántos escribieron? Que mi esposa no siga soplando. Betel es la palabra, yo se las hice repetir todas. ¿Por qué digo que el nombre de esta ciudad es la palabra clave? Mire, la razón es porque el nombre Betel significa casa de Dios. Así de sencillo, casa de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Esto significa que como fieles creyentes tenemos que buscar más de Dios en todo momento. O sea, ellos descendieron ¿a dónde? A la casa de Dios, fueron a la presencia de Dios. Como fieles creyentes tenemos que buscar siempre acercarnos al trono de la gracia. Tenemos que buscar llegar a la presencia de Dios. Pero esto consiste en mucho más que asistir a la congregación o participar en eventos especiales. Como todos sabemos, nosotros estamos llamados ¿a qué? A congregarnos. Y aquí estamos congregados. Aquí estamos reunidos como Dios nos manda. En Hebreos 10, capítulo 10, versos 24, 25, búsquenlo. Hebreos 10, 24, 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerque. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Es algo que se tiene que demostrar allí cuando nos congregamos. Uno ve cómo se saludan y todo eso. Y aquí virtualmente también yo veo cómo se saludan unos a otros, cómo saludan a los pastores, cómo desde tal ciudad saludan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es porque estamos, ¿qué? Congregados. Eso es estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero ¿qué dice? No se dejen de congregar porque es que algunos tienen por costumbre. Ay, eso es lo mismo, Dios está en todas partes, eso yo aquí miro por enlace, yo escucho en la radio o por el YouTube, o simplemente aquí yo creo a mi modo, yo tengo mi culto a mi modo. ¿Ah? Dice, sino exhortándonos, o sea, motivándonos, invitándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día es el que se acerca? La venida del Señor. Y qué bonito que cuando llegue el Señor nos encuentre, ¿qué? Haciendo su voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros estemos alabándole, adorándole, ¿verdad? ¿Por qué se nos llama a congregarnos?
Mire, se nos llama a congregarnos porque en la iglesia es donde nos reunimos para recibir el mensaje que Dios le revela al predicador, al pastor, al líder, al que sea, a la misma iglesia. Usted cuando está allí reunido, ahí hay revelación de la palabra. ¿Cuántas veces ha sucedido que tú has leído un pasaje y allí en la iglesia, brum, dices, nunca lo había entendido, pero hoy lo entendí? Eso es revelación. Pero eso sucede allí cuando, ¿qué? Nos congregamos. La congregación es el lugar donde nos reunimos para alabar y bendecir el nombre de Dios. La congregación es el lugar donde nos reunimos para aprender cada vez más de Dios. La congregación es el lugar donde nos reunimos para juntos orar en armonía, en el mismo sentir y entrar en comunión con Dios. Pero acercarnos más a la presencia de Dios es mucho más que esto. Acercarnos más a Dios es estudiar y meditar su palabra. Acercarnos más a Dios es no ser simple oidores de la palabra, sino que tenemos que ser, ¿qué? Hacedores de la palabra, cumplidores de la palabra. Acercarnos más a Dios es siempre buscar su presencia en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. En otras palabras, tenemos que escuchar, tenemos que aprender, pero más importante de todo, tenemos que poner en práctica lo que Dios nos indica, lo que Dios nos manda. Así que dile a la persona que está allí a tu lado y la despierta y de una vez la va sacando de su zona de seguridad, de su zona de confort, y dígale, acerquémonos a la presencia de Dios. ¿Cuántas van? 2. Tercera instrucción para recibir esa doble porción. Mire, tenemos que alabar y bendecir el nombre de Dios. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir, versículo 4, repito, de ahí de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 4. Y dice, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Repitan todos, vinieron a Jericó. ¿Cuál será la palabra clave aquí? Uy, en Eliseo Pérez Torres, Jericó, muy bien. Jericó tiene otro punto positivo. Jericó. La palabra clave aquí es Jericó. No creo que exista una persona que me esté escuchando en esta mañana que desconozca lo que aconteció en Jericó. Todos sabemos lo que pasó en Jericó. Todos aquí sabemos que la ciudad de Jericó era la ciudad más fortificada. Tenía esas murallas, esos muros que había existido en tiempos de antigüedad, pero que a pesar de toda fortaleza Dios la había entregado en las manos de Josué. Y Josué tuvo que conquistar en el nombre de Dios allí a Jericó. Josué 6:20, leámoslo, búsquenlo. Josué 6:20. ¿Estamos? Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Mire, quiero que prestemos atención en particular a la palabra gritó. Gritó. Deseo que prestemos atención a esta palabra en particular porque es que la palabra gritó viene de la palabra hebrea ruá. Ruá. Y dos de las definiciones que tiene esta palabra es gritar en señal de triunfo.
Y la otra es gritar de alegría. Tengan presente esto para más adelantico. Voy a hacer una palabra que es válida por 20 puntos. Las que han contestado la palabra clave tiene 10 puntos, pero esta vale por 20. ¿Cuántos van por esa doble porción? Ya no por 10, sino van por 20. ¡Aleluya! Dios está repartiendo en esta mañana doble porción. Y en este momento, el que me diga más adelante la respuesta que voy a hacer, la respuesta a la pregunta que voy a hacer, tendrá doble porción. Entonces, tenga presente que esto significa gritar en señal de triunfo y gritar de alegría. Así que ellos se levantaron un grito en señal de triunfo, ellos levantaron un grito de júbilo, así como allí les pregunto, les digo en la iglesia, a ver esas voces de júbilo, y eso levantan el techo gritando allí con voces de júbilo. Y dice que ellos levantaron un grito de júbilo y las paredes fortificadas, esas murallas de Jericó, cayeron. Ahora bien, esto es lo que todos nosotros conocemos muy bien acerca de lo que sucedió en Jericó, ¿verdad? En otras palabras, lo que es comúnmente reconocido acerca de esta ciudad fortificada y del poder de Dios demostrado al derrumbarse las murallas por un grito de júbilo. O sea, los gritos de júbilo, ¿qué? Derriban murallas, quitan de todo lo que se atraviese. Todo lo que esté separándonos de la bendición caen con un grito de ¿qué? De júbilo. Uy, Monita Yaira está gritando allí de júbilo. Pero, ¿cuántos de ustedes saben que Jericó también fue reconocido por otra cosa? A ver, va por 20 puntos. ¿Por qué otra cosa fue reconocida Jericó? ¿O qué significa Jericó? Ahí está, más fácil. Para que busquen ahí en Google. 1, 2, 3, nadie se ganó la doble porción, la doble bendición. Significa lugar de fragancia. Entonces, bueno, voy a ser más benévolo en el nombre de Jesús y sigue ahí los 20 puntos. Como Jericó fue reconocido como lugar de fragancia, porque era una ciudad donde abundaba el bálsamo, la miel, el ciprés, las rosas y otros productos de fragantes como, ¿cómo se llama ese? Que es moradito, lavanda, todas esas cosas abundaban allí en Jericó. Entonces detengámonos aquí por un breve momento y hagamos una combinación de ambos significados y preguntémonos, aquí van los 20 puntos, ¿qué resultado obtenemos? Meditemos en esto por un momento. ¿Qué sucede al unir el grito de triunfo, el grito de júbilo, y a la misma vez lo unimos con el olor fragante a nuestro Dios? ¿Cómo se llamará eso? Al unir el júbilo, el grito de júbilo, el grito de alegría, el grito de victoria, con olor fragante a nuestro Dios. ¿Cómo se llamará eso? ¿Cómo se llamará eso? Me gustaría que por lo menos Alba, Viviana, Mónica me escribieran eso. Cualquiera del grupo de alabanza. ¿Qué es eso? Cuando unimos esos dos. Y yo creo que estamos... Alabanza, muy bien. Adoración. Uy. De Jenny. 20 puntos para Jenny. Ya, Sarita escribió muy tarde. Démosle 19 puntos. Eso es. Acabamos de llegar a esa conclusión que la combinación de ambos significados son nuestra alabanza y nuestra adoración. Entonces, ¿por qué se derrumbaron esos muros de Jericó? Fue por la alabanza y la adoración, ¿no? Porque es que se unió en los gritos de júbilo, los gritos de alegría, más ese olor fragante a nuestro Dios, y por eso se derribaron, cayeron los muros de Jericó. Pensemos en esto por un breve momento,
para saber si lo que les digo tiene sentido o no. Porque a mí me parece, es mi estudio, lo que Dios me reveló a mí. No sé si a ustedes les esté mostrando lo contrario, que eso no es alabanza, que eso no es adoración. Pero sí, a mí me muestra eso. ¿Qué estamos haciendo cuando alabamos a Dios? Mire, lo que hacemos cuando alabamos a Dios es levantar nuestras voces en júbilo y en grito de triunfo, de alegría, ¿o no? ¿O cuántos van y cantan allí o en su casa y ahí? No. Es con júbilo, es con triunfo, es con alegría. ¿Ah? Yo sé que en ocasiones no es fácil levantar un grito de júbilo y triunfo debido a las presiones que se presentan en nuestras vidas. Pero mire, cuando adoramos, cuando alabamos, cuando damos ese grito de júbilo, ese grito de alegría, nuestra vida es liberada, nuestra alma es liberada, nuestro espíritu es liberado. Y no va a haber presión que nos impida alabar y adorar a nuestro Dios. Sin embargo, nunca podemos dejar de alabar y bendecir el nombre de Dios en todo momento. Es en todo momento que tenemos que alabar y adorar en nuestro Dios, porque el enemigo siempre va a estar poniendo muros, siempre va a estar levantando murallas delante de nosotros que nos impida avanzar por las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Pero ¿cómo las vamos a derribar? Con alabanza y adoración a nuestro Dios. Pero es que nos salga del corazón. Y como les digo, no es solo cantar, no es solo poner la emisora ahí o poner la memoria todo el día sonando, no. Eso no es alabar, eso es escuchar alabanza y adoración de pronto. Pero el Señor necesita es que nosotros alabemos y adoremos, nosotros, cada uno de nosotros. Porque hay casas donde está, ¿cómo es? 724, 24/7, ahí prendida la emisora. Pero ¿dónde está la alabanza si no nos está saliendo del corazón? Si no estamos alabando y adorando en espíritu y en verdad. Y esa es la que surte efecto. Esa es la que va a derribar los muros. Esa es la que va a derribar las murallas que se levantan enfrente de nosotros. Eso es que dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero poniendo la radio o la memoria, ahí no hay espíritu y en verdad. Porque el que está cantando allá será Marco Barriento, cualquiera de ellos. ¿Verdad? No, es que me salga a mí aquí de mi corazón. En espíritu, en verdad. ¿Ah? Salmo 34, 1, 3. Salmo 34, 1, 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No en algunos tiempos, o por la mañana o por la tarde. Su alabanza estará de continuo ¿en dónde? En mi boca, no en el parlante, no en el internet. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Eso es alabanza, eso es adoración. ¿Por qué será la alabanza tan importante? Mire, la razón es porque Dios habita en medio de ellas, en medio de la alabanza. Salmo 22:3, todos lo sabemos también. Salmo 22:3, repito. Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dile a la persona que tienes ahí a tu lado, alaba a Dios. Entonces, ¿cuántas acciones van de las que tenemos que hacer, realizar para poder recibir esa doble porción? 3. Viene la cuarta y última, finalmente. Entonces, gloria a Dios, el tamalito ya está secándose mucho allí, lo dejé en bajito. ¿Cuántos dejaron el tamal en bajito?
lo siguiente que tenemos que hacer es superar la adversidad. Vamos al versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. ¿Cuál será la palabra clave aquí, en el versículo 6? Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿Ah? ¿Cuál será? Jordán. Uy, Jenny está mejor dicho. Ponte otros 10 puntos ahí. Sí, la palabra clave aquí es Jordán. Mire, el nombre Jordán viene de la palabra hebrea Yardén. ¿Qué significa? El descendiente. El que desciende, que baja. Y el nombre de descendiente viene del hecho de que todo el río, a su largo, en todo su curso, hay un descenso a los bancos. Me puse a leer un poquito ahí de geografía de la época. Simplemente significa la rapidez con que este río descendía hasta el mar muerto. Por eso el nombre de Jordán o Jordán era por la rapidez con que descendía ese río hasta el mar muerto. La rapidez, ¿sí? Ahora bien, como todos nosotros sabemos, el Jordán había sido el río que separó al pueblo de Dios de la tierra prometida. Y yo te pregunto, ¿hay algún Jordán que te está separando de las bendiciones de Dios? ¿Hay algún Jordán que está delante de ti que te impide ir tras las promesas que Dios te hizo? Así que podemos decir que el Jordán es como una representación de lo que el pueblo de Dios tuvo que superar. Es una representación de un obstáculo o adversidad que tenían que superar para enfrentar en la tierra prometida. Ahora preguntémonos, ¿existe un Jordán alegórico o algo que representa en tu vida que tienes que cruzar en obediencia a Dios a fin de que puedas experimentar las bendiciones de Dios? Vuelvo y te hago esa pregunta. ¿Hay ese Jordán que te está impidiendo tomar las bendiciones de Dios? Cuando meditamos un poco en esta pregunta, la mayoría de nosotros encontramos que sí. Y aquí me están dando una definición geológica. Eso se llama la velocidad de la corriente del agua. Nos dice aquí el ingeniero que se llama dinámica fluvial. Muy bien. Muy bien. Démosle 5 puntos ahí porque pues no estaba dentro del cuestionario, pero 5 puntos para Harry. ¿Cuál será ese Jordán? Como he dicho en otras ocasiones, nuestro enemigo tiene un gran arsenal de armas a su disposición que puede usar en nuestra contra. El enemigo siempre va a querer impedir que tomemos las bendiciones y utiliza lo que sea y a quien sea para quitarnos, apartarnos de que avancemos hacia las bendiciones que Dios ganó para nosotros. Siempre va a poner un Jordán con una gran dinámica fluvial. No sé si ya utilicé el término correctamente. ¿Ah? Son armas como el desánimo, la complacencia, o sea, sentirnos complacidos con lo poco, el conformismo, la apatía, la envidia, etcétera, etcétera. Y estas son cosas que forman un obstáculo
para que no logremos recibir todas las bendiciones que Dios desea derramar sobre nosotros. Son un obstáculo que, al igual que había sido el río Jordán para el pueblo de Dios, nos separan del lugar o nivel espiritual donde debemos estar. Pero para poder superar estas cosas tenemos que hacer como hizo Eliseo a lo largo de los acontecimientos. No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de lo que Eliseo hizo a lo largo de estos acontecimientos. Pero para los que no se han dado cuenta, quiero que noten muy bien que en toda ocasión Elías le dice que se quedara, ¿dónde? Atrás. Él siempre le dijo, Dios me mandó que fuera, y él siempre le dijo, quédate atrás. Sin embargo, Eliseo siempre, ¿qué hizo? ¿O qué contestó? Perdón. No te dejaré. Y esto me recuerda el pasaje del ángel de Peniel, ¿verdad? Que yo no te dejaré y no me suelto hasta que no sea bendecido. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer hoy en día. Y sigo adelante y no me doy por vencido porque soy bendecido, porque soy bendecido. ¿Por qué no se quedó atrás Eliseo? Mire, Eliseo no se quedó atrás porque él había entendido muy bien su llamado. Miremos un poquito ahí atrás en Primera de Reyes 19:16. Repito, Primera de Reyes 19:16. Dice, ya lo debemos tener. Tengan un vasito ahí con agua para que mojen el dedo y puedan pasar las hojas rápido. Dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea, ¿qué? Profeta en tu lugar. Él sabía para qué había sido llamado. Pero por eso él pedía esa doble porción, porque él sabía que iba a necesitar de esa doble bendición, de esa doble unción. Eliseo no se quedó atrás porque él estaba dispuesto a obrar más de lo indicado. Él quería hacer más de lo que se le pedía. ¿Ah? Y por eso Dios nos llama a hacer más de la milla, más de lo que se nos pida. Ahora pregunto nuevamente. Esta no tiene ningún puntaje. ¿Existe un Jordán en tu vida que te separa de las bendiciones de Dios? Dile a la persona que tienes ahí a tu lado, cruza el Jordán. Exhorta a esa persona a pasar el Jordán. Motiva a esa persona a pasar el Jordán. Invita a esa persona a pasar el Jordán. Y finalmente, versículos 9 y 10, de donde estamos leyendo. De Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 9 y 10. Repito, 9 y 10. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así más. Si no, pues no. ¿Qué significaba esto? Que le dijo, eso no es cosa mía. Si cuando yo me vaya, Dios te la dará, pues te la dará. Si no, pues no. Ahí como se dice, Elías se lavó sus manos porque él no era el que daba la unción. Yo pregunto, ¿cuántos desean obtener una doble porción como Eliseo? Digan amén. Si la quieren, ¿no? Porque si no la quieren, mire, claro está que a todos nos gustaría recibir una doble porción. Pero la realidad del caso es que nunca seremos cristianos de doble porción por accidente o por coincidencia o porque sí.
De la única manera que alcanzaremos ser cristianos de doble porción es siguiendo los pasos de Eliseo. Número 1. Tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestro lugar de seguridad y comodidad. Tenemos que avanzar a nuestra posición en el campo de batalla. Y número 2, tenemos que acercarnos más a Dios a través de su palabra. Tenemos que acercarnos más a Dios a través de la oración. Y no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y no me, ay pastor, pero es que no ha abierto la iglesia. Pastor, le falta fe y que por eso no abre la iglesia. No. Aquí estamos congregados también. Número 3. Tenemos que alabar y adorar y bendecir el nombre de Dios en todo momento y en toda situación. Número 4. Tenemos que superar las adversidades y obstáculos que tratan de separarnos de donde Dios desea que estemos, donde Dios desea que habitemos. Y Dios desea que habitemos, quiere que habitemos en su presencia. Y como pudimos ver al final de estos acontecimientos, Eliseo recibió la doble porción del Espíritu de Dios, pero fue porque él estuvo dispuesto a caminar más allá de lo indicado. Él nunca se dio por vencido. Ay, no, es que Elías me dijo que me quedara y yo me quedé. No. Él sabía que tenía que luchar, él sabía que tenía que batallar, avanzar por esa doble porción. Ahora la pregunta que queda, sin puntaje, ¿cuánto estás dispuesto a caminar tú por esa doble porción? ¿Cuánto estás dispuesto tú a esforzarte por esa doble porción? Padre, en el nombre de Jesús, Dios, en esta mañana te doy gracias, Dios. Gracias por tu divina palabra, bendito Dios, porque hoy nos enseña, bendito Dios, a esforzarnos, bendito Dios, a salir de ese lugar de comodidad, bendito Dios, a no ser conformistas, bendito Dios, a acercarnos a ti, bendito Dios, a acercarnos, bendito Dios, a tu presencia a través de tu palabra, a través de la oración, bendito Dios, al congregarnos, bendito Dios. Bendecimos nuestra congregación, Dios, nuestra iglesia, bendito Dios. Bendecimos, Dios, a cada hermano, bendito Dios, que se congregue y que se congregará, bendito Dios. A todos los nuevos que llegarán, bendito Dios. Gracias, Dios, porque nos enseñas y nos da esa facultad, Dios, para alabar y bendecir tu nombre. En todo momento y en toda situación. Yo bendigo, Señor, a cada músico, a cada salmista, a cada adorador, bendito Dios. Allí, bendito Dios, al grupo de alabanza de nuestra congregación, Dios. Gracias, Dios, porque nos enseña, Señor, a esforzarnos para vencer, superar toda adversidad, todo obstáculo, bendito Dios. Y que podamos estar, bendito Señor, allí cerquita a tu corazón, bendito Dios. Hoy pedimos, Dios, en esta mañana, Dios, que seas derramando de tu Espíritu, bendito Dios. Que seas derramando, Señor, esas bendiciones, esa doble porción de bendición, bendito Dios. Hoy no nos conformamos, bendito Dios, sino que queremos más y más de ti, bendito Dios. Yo quiero más. Yo quiero que levante tus manos allí. Yo quiero más. Y póstrate allí delante del Señor. Más de tu espíritu, más de tu Presencia. Yo Quiero
Vamos, iglesia, díselo. Yo quiero más. Yo quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Yo quiero más de ti. Levanta tu voz, iglesia. Más. Yo quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Yo quiero más de ti. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Vamos, iglesia, clama. Yo quiero más. Yo quiero Y recibe. Yo quiero Recibe. más y más. Recíbelo. Mi Dios. Doble porción, recíbela. Anhélalo con todo tu corazón y recíbela. Yo quiero más y más. Pide, pide, pide y recibirás. Doble porción, doble bendición. Recíbela hoy. Recíbela. Más y más. Oh, recíbela. 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 Más, 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 más. Tú quieres más. Tú quieres más. Recibe. Recíbela. Recíbela. Gracias, Dios, por tu amor, Señor, que nos demuestras en esta mañana, Dios. Hoy nos demuestras, bendito Dios, que ese amor es sin condición, bendito Dios. Y que en tu amor, bendito Dios, hoy nos has dado, Señor, esa doble porción que necesitamos, Señor. Padre, en esta mañana, agradecidos por lo que tú has hecho, bendito Dios. Iglesia, quiero bendecirlos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y anunciarles que el viernes 1 de enero pues no habrá servicio en la noche. No habrá predicación en la noche, sino que tenemos ese servicio acostumbrado que hacemos el primer día del año, o sea, el 1 de enero del 2021. Será a las 7 de la mañana, no allí en la congregación, no allí en la iglesia como tenemos, en el templo como tenemos acostumbrado. Seguiremos virtual y lo vamos a tener a las 7 de la mañana, para que pasen la voz para los que hoy no se conectaron, para los que no estuvieron, para los que están viajando. Y es que es más, hasta viajando uno puede conectarse. Hoy todo está fácil, pero muchos porque se les olvida, muchos no saben que hoy era domingo, para muchos hoy era martes, ayer era lunes, hoy martes, pero no, hoy es domingo, hoy hubo servicio. Muchos están paseando y se olvidan del Señor, pero es cuando uno quiere verdaderamente recibir esa doble porción, se acerca a Dios donde sea, alaba al Señor donde sea. Y bueno, entonces, ¿quedamos qué?
QAP, pero para el viernes primero a las 7 de la mañana. Y el jueves, dice aquí la pastora, les manda a decir que habrá jornada de ayuno normal, para que puedan, al menos mediodía de ayuno, para que puedan comerse los buñuelos y las natillas, los tamales, el ajíaco, el sancocho, todas esas cosas en la noche, las galletas, el vino Sansón, etcétera. ¿Entendido? ¿Cuántos escribieron ahí entendido? La fiesta de primicias la tendremos, aquí pregunta la profe Viviana Andrea, que la fiesta de primicia nosotros la hacemos el primer domingo de febrero, y ese sí ya lo haremos allí en nuestro hermoso templo, allí ya reunidos. Y bueno, ya daremos las indicaciones, pero sí les digo como primicia que la fiesta de primicias se hará en el templo. Amén. Entonces, iglesia, el Señor les bendice grande, rica y sobreabundantemente. Que desayunen, almuercen, cenen y chévere.